Profe, Cuéntame. tenemos que enviarle la foto a... ¿Qué? Se la enviamos. Al WhatsApp, pero personal. Ah, bueno, profe. Ya, pero ya, rapidito. Ah, ya. No, espérame, uno. Por H2. Pues yo ya le envié, pero no sé si está bien o no. Listo, ahorita lo revisamos, Laura, no hay problema. Profe, yo ya se la envié también. Listo, ahorita lo revisamos. A ver, empezamos con Laura, ¿no? Listo, Laura. Entonces explícame, ¿cómo está? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, profe, no. Es que, digamos, ahí nos preguntan, ¿no? ¿En qué punto de la pérdida rígida, uniforme horizontal? Bueno, lo primero que yo hice fue la sumatoria de fuerzas. Entonces, y coloqué pues una incógnita, que es la X, ¿no? Porque me piden en qué punto se debe colgar la otra persona. Ya. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en X, no hay fuerzas. Hay una fuerza de 3 hacia arriba y hay otra fuerza, espere, pero hay una fuerza de 3 hacia arriba y hay otra fuerza también que es hacia arriba. Entonces, en Y, pues hice la sumatoria de las fuerzas. Pues 3F más F menos los 100 newtons, porque pues la fuerza va hacia abajo, menos los 800 también, que pues ahí hice la conversión de 0,80 kilonewtons, porque también es lo que cuelga. Entonces, bueno, hice la conversión, ¿cómo, profe? Listo, ahí ya estoy, te entiendo. Listo, ahí sacas la fuerza. Ajá. Ajá, hizo la fuerza, sí. Ahora Luego, sí, para encontrar el punto, que ahí me dicen en el que debe colgar el objeto, ¿no? De los 800 kilonewtons. Entonces ahí me dan una distancia X, ahí me dan, espere, profe. Sí, ahí me dan una distancia en X. Entonces, en esa distancia que me dan en X, yo cogí los 800 porque ahí me muestran dónde se aplica la fuerza. Entonces, esa distancia, espérame, Laura. ¿Ahí qué estás aplicando? ¿Qué estás aplicando ahí? ¿A dónde tienes ese asterisco? ¿Eso qué es? no, eso es lo que sigue, eso es como otro. Bueno, sí, pero ¿qué estás aplicando ahí? ¿De dónde sale esa fórmula? Esa fórmula sale porque, o sea, digamos, en toda la barra
hay los 800 newtons que van, o sea, la barrita esa que aplica hacia abajo. No, sí, pero por ejemplo, tú me dices arriba, saqué sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ahí qué estás Sí, aplicando? No entiendo, porque ahí no dice nada de eso. ¿cómo así? O sea, la sumatoria está mal. No sé si está mal o está bien, pero dime qué estás aplicando para tratar de entenderte. O sea, en el asterisco, Sí, ese renglón, ¿qué estás aplicando en ese renglón? en ese renglón estoy aplicando la sumatoria de los momentos. ¿Y qué es un momento? Un momentum es la fuerza por la distancia. Un momento es la fuerza. ¿Cómo? Un momento es la fuerza por la distancia. Ajá, sí, o sea, el momento, si se define así, pues es la fuerza por la distancia que va de cierto punto hasta cierto punto. Ujú. Y eso cuando les expliqué yo. Pues yo lo vi en tutoriales, profe. O sea que yo eso no les he explicado. No, sí, usted nos dio o sea, la fórmula que usted nos dio, que era eso, usted nos explicó con la llave lo que era horizontal, lo que tocaba la línea de fuerza, proyectarla para que se forme el ángulo de 90. Ya, listo. Bien, listo. Muchas gracias. Yo te envío la nota a WhatsApp. Bueno, Bueno, gracias, profe. ¿Puedo salir? sí. Listo, ¿quién es el siguiente? Siguiente, porfa. ¿Quién es el siguiente, Ole? Me envió ya. Viteri, ¿ya me enviaste? Profe, yo. Listo. Dylan. Sí, profe. Dale, Dylan. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Con qué termina tu teléfono? En 3, a ver cómo. 14, 8. ¿8? No, no, profe, no lo recuerdo, es que no me lo sé. 6874, ¿será? Sí, profe, sí. Dile, a ver, dime, ¿qué fue lo que hiciste? Pues yo traté de hacer la sumatoria de fuerzas para que me dé 0 y, o sea, la suma igual a los 400 newtons y en B era igual a 0 en Y. A ver, primero que todo, ¿qué Y es eso? A, B y C. A, B y C, sí, ¿qué es eso? pues solamente, pues, profe, traté de, profe, ¿sí me escucha? Sí, sí, dale. Traté no sé, o sea, A es como la resultante en Y, o sea, A en Y, a eso me refiero. Y B es en Y. ¿Y de dónde sacas que entonces A es 400 newtons y B vale cero? Pues así, yo lo entendí así, no No, sé. pero Si pues ustedes, dime lo que entendiste, o sea, trata de explicarme lo que entendiste, ajá, porque yo ahí no entiendo nada. sí, sí, La sí, o sea, yo, primera vez que veo eso que A, B, yo no sé, no entiendo. o sea, A era como decir la sumatoria en Y, 400 newtons, y B la sumatoria en Y de la segunda bisagra, que es igual a 0 newtons. Ah, o sea, que esos Y son puntos, A, B son sí, puntos. sí, profe, sí, profe, son puntos. Y entonces, si tú tienes el punto A más el punto B más una fuerza, ¿cómo así que son más puntos con fuerzas? No, profe, no, sí, y no. Profe, es que la verdad no lo entendí muy bien y yo Y me entonces, ¿de confundí, dónde la verdad. sacaste eso? Profe, pues traté de hacerlo como no entendí y pues creía que era así, pero no, me equivoqué, profe, la verdad. No, estoy mal, yo. Bueno, Sí. listo, Dila. Gracias. Ujú, bueno, muy amable, gracias. ¿Listo? ¿Quién sigue? ¿Quién me envió foto más? Yo, profe. ¿Cuál es su nombre? Villota. Villota. ¿Cuál es tu teléfono, Villota? Es
termina en 5935. Ya lo ubiqué, listo. Ahora sí explícame qué hiciste, Villota. Y eso, profe, dice que... Ah, puta, el enunciado. Espera un ratito. Dice que, bueno, dice que un móvil cuelga del equilibrio con unos objetos flotantes ahí que están colgados de un hilo, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí están dando la distancia. Y entonces lo que hice fue sacar ¿qué se llaman? Las condiciones de equilibrio en el sentido del eje Y y en lo de los torques. Entonces, como me pide la tensión y cuánto vale el peso de los objetos, entonces lo que hice fue en las sumatorias de Y, cogí para la barra 1 y para la barra 2, la tensión 2, en la barra 1, la tensión 2 menos la masa 2 por la gravedad, pues que es el peso, y ahí mismo que está colgando el peso del objeto de la masa 3 por el peso, por la gravedad, que es el peso del objeto 3. Y asimismo lo hice en la otra barrita, en la de la barra 2, que es la tensión 1, como está colgando de esa misma, entonces menos la tensión 2 por menos la masa 1 por la gravedad. De ahí los torques, que es la fuerza por distancia, entonces en la una cogí que es la masa 2 por la gravedad por L medios, que es ese pedacito que está ahí, y menos el peso de la barra del objeto 3 por L medios también, y lo igual de 0. Entonces ahí saqué Listo, factor común Villota. L medios. Villota, una pregunta ahí. Sí, ¿Cómo se define el torque? por fuerza por distancia. Y nada más, y el ángulo. Ah, y el ángulo, Por el seno del ángulo. ¿Qué por ángulo el seno estarían del ángulo. formando la fuerza y la distancia ahí? Es que es una barra, ¿qué es? Es una barra que está horizontal, entonces el torque está en el centro. Entonces sería de 90. Ujú. Listo, sigue. Listo, profe. Entonces, ¿qué fue? Ah, factoricé L medios. Entonces me queda pues que esa ecuación tiene que ser igual a 0. Entonces ahí me queda que el M2G es menos M3G. Entonces despejé M2G y M2G ya me lo habían dado, que es 1.40 newtons, que estaba en la información. Entonces ahí voy a la tensión que había sacado en las sumatorias de fuerzas en Y, igualo eso y ya tengo como resultado 2.8 newtons, que es la tensión 2 que me pide, una de las tensiones. Y así el mismo proceso lo hago con la otra barra. Entonces, Listo, ya está bien, ya listo, eso es todo. listo, Bien, profe. bien, muchas gracias. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién sigue? Profe, ¿sigo? Sí, ¿tú cuál es tu teléfono? Termina en 3837, profe. 3837, listo, ya lo ubiqué. Ajá, Bueno, el mío era como más de análisis, ¿no, profe? Entonces yo pues hice como lo que entendí a analizar. Primero que listo. todo dice que encuentre es como las fuerzas, ¿no? Ajá. Y unas fuerzas ya me las dieron, entonces es lo que yo le envié, profe. Como la fuerza, ¿qué? Unas ya me daban que era 0 newtons, pero la principal, que era 200 newtons, ya me daba que era el peso de la puerta, profe. Ya, Entonces, lo que yo le digo es que R1Y es igual a W. Entonces es el peso, profe, los 200 newtons. Por ende, entonces tiene que R2Y, la segunda puerta, es igual a 0. puerta, ¿cómo así la segunda puerta? La segunda bisagra, ¿sí? Eso, bisagra, profe. Pero entonces, además de esto, de esas dos fuerzas, tenemos que hay otras dos, que hay fuerzas horizontales en las bisagras. Y esas son las que tengo que encontrar, profe. Ahí fue donde le envío que la de D2X es igual a la distancia por el peso menos el impulso de R2 es igual a 0.
¿Cómo así el Entonces, impulso? A ver, un momentico, ¿cuál impulso? ¿De qué me hablas? no, no, me equivoqué, profe, o sea, el 2.5, sino que yo lo referencié así con esos nombres, X, y pues ahí, entonces me confundí. ¿Me entiende? No, otra vez. Entonces tú, Bueno, no, a ver, hasta te estoy entendiendo hasta que hiciste sumatoria de fuerzas en Y, listo. Luego, ajá, eso, entonces, bueno, hice las fuerzas sumatorias en Y, y eso pues ya me daba acá para hacer el proceso para encontrar que pues era cero, ¿no? Entonces ahorita tenemos que, aparte de esas fuerzas, hay unas fuerzas perpendiculares. Pues lo que yo entendí, profe. ¿qué es una, Entonces, a ver, espérame, ¿qué es una fuerza perpendicular? pues, o sea, es como, bueno, pues lo que me referencié yo fue que es como, tiene diferentes ángulos. Por ejemplo, la fuerza de la bisagra, la que teníamos, era la que como la que sostenía. La otra era como la que hacía para abrir y cerrar, algo así, profe. No, ¿qué es perpendicular? Que siga, ¿Qué, qué significa perpendicular? que, ay no, profe, se me fue. Pero, o sea, es como lo que yo entendí, profe, le estoy explicando. Bueno, bueno, No, ahorita, no es lo que, o sea, a mí no me interesa lo que está en el papel. A mí me interesa saber lo que tú sabes. Entonces, ¿qué es una fuerza perpendicular? Dime, ¿no sabes? O la más, verdad, más bien dicho, ¿qué es algo que esté perpendicular a algo? que siga, o sea, que esté, que no se toque. No, Como, ah, no, eso es paralelos. Perpendicular es que siga como derecho. no, O que haga 90 grados, profe. 90 grados, pero no me Eso. preguntes. Ahora sí, entonces, ¿qué significa eso de que fuerzas perpendiculares ahí? ¿Qué tiene que ver 90 grados ahí? Pues o sea, el profe es como hace para que la bisagra entonces llegue hasta los 90 grados y no permita que se abra más, que no que pase derecha. Ya, o sea que después de ese F perpendicular, ¿tú qué estás haciendo ahí? ¿Suma de qué es eso? ¿De fuerzas? No, no, profe, ahí es lo que, o sea, por ejemplo, de la segunda bisagra, ahí es lo que encuentro Por eso, ¿eso qué que es? ¿Suma de qué es eso? sí, ¿O sí, profe, resta? venga, le explico. Eso ¿De qué? ahorita es la sumatoria de R2, o sea, que es la bisagra 2 en X. No, pero no me digas las letras que pues yo también las puedo leer. Tú dime a qué estás sumando ahí. ¿Eso es suma Ah, de bueno, qué? profe, ya le digo. Entonces ahorita sumo es la distancia de entre las bisagras menos y que es como, o sea, la distancia que hay entre la una y la otra, que es de 2.5, pero de entre la distancia de abajo y la de arriba. Bueno, Sí, digo, ahorita no lo tengo el ejercicio a mano y por si no se lo explico. Y entonces esto es por R2, o sea que es la bisagra 2 igual a cero. Entonces aquí como pero R2 es no, igual, espérame, es que no me estás respondiendo lo que yo te estoy preguntando. Te estoy preguntando que debajo de ese renglón que dice fuerza perpendicular, colocas una ecuación. ¿Eso qué es? ¿De dónde sale esa ecuación? esa profe es como, es una fórmula que, o sea, es que la verdad, ayer, pues hoy en la mañana ayer en la noche estaba mirando unos videos y encontré esa fórmula. Ah, o sea que eso es una fórmula Ajá, una fórmula. y sirve para todos los problemas. Pues yo creo que en unos, pues en los que es como más que todo de fuerza. No, Viteri, estás mal. No. Ese lo sacaste de internet, pues seguramente lo encontraste resuelto y no sabes No, explicarlo. profe, mire, va. Por eso de aquí va, despejo, porque No, eres, es que no es que, sino que tienes que saber decirme de dónde sale esa fórmula. ¿De ah, dónde sale? esa ahí no es la de, profe, aquí pues sí tenemos una conservación de momento en tenemos varias como conservaciones de momento en cada O sea, bisagra. esto es lo de la de conservación de momento. No, tengo varias conservaciones de momento en cada bisagra, O profe. sea, por eso ahí se conserva el momento. Pues sí, O sea, que ahí hay un choque o qué. es que, profe, yo debo encontrar
tomando, o sea, los momentos respecto a cada una de las bisagras. Entonces, Por eso, o sea que ahí hay un choque o qué. no, choque no. Entonces, ¿por qué hablas de momento? Pues que estoy ahorita hablándole de la bisagra de abajo, profe, que es No, la como... no, pero no te me salgas por la tangente, por Dios. Contéstame esto, lo que te estoy preguntando aquí. ¿De dónde sacaste esta fórmula? ¿De dónde? ¿O a qué hace referencia esa fórmula? Ah, pues, no, pues esa fórmula, como le digo, esa la tomé de un video que mire de tutorial de Julio Profe. No, no, entonces está mal, pues porque esa fórmula no sirve. Bueno, Ah, listo. Ya te envío la nota WhatsApp. gracias, profe. ¿Puedo salir? Sí, claro. Buenas, profe. Buenas, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Profe, yo lo hice de dos maneras y no A, me dieron. a ver, cuéntame, ¿cómo es? ¿Cómo lo Lo hiciste? hice al inicio, Pero que primero cuéntame cuál es tu problema. ya le digo, espéreme, profe, que yo le tomé foto. Mi problema dice, como se muestra en la figura 5.3, dos personas están sentadas en un carro que pesa 8.000 newtons, Ujú. ¿sí? Ya, listo, ajá. ¿Ya? Sí, Yo lo ya. hice de dos maneras. Es que había estado estudiando de impulso, momentum y torques y encontraba varias fórmulas y las estaba anotando aquí para poder guiarme. Entonces la hice con lo de sumatoria de fuerzas y con otra fórmula que había encontrado. Ah, Entonces decía que yo inicialmente saqué los datos que nos dan el peso del carro, que son 8.000 newtons, es el peso de la persona 1 o de la persona que está adelante, de la persona que está adelante, sí que son 700 newtons, y el peso de la persona que está atrás es por ende, que son 900 newtons. Entonces al inicio le puse la longitud que nos dicen aquí, que es el centro de la gravedad, que lo multipliqué por la masa del carro y lo sumé por la masa de la persona de adelante y me daba el total de las llantas que podía resultar, el total de la fuerza que podía recibir la parte totalmente delantera, y esa la dividí en dos para mirar cuánto peso podía alcanzar, cuánta fuerza podía alcanzar cada llanta. Y lo mismo hice con la llanta 2, que le puse los 8.000 más la distancia, la longitud, y los 900 newtons, que me dio 5.700 newtons, y lo dividí entre dos, que sería la fuerza que va a recibir cada llanta en la parte trasera. Esa fue una manera. ajá. Y la otra manera fue en la sumatoria, con la sumatoria de fuerzas. O sea, ¿me enviaste las dos? Sí, Eso lo pero estoy las viendo. dos, Ah, ya la encontré. Listo, ajá. pero las dos no me daban igual, ¿sí? No sé por qué. Es que me confundía mucho en la sumatoria de fuerzas. Entonces, bueno, como dice que la sumatoria de fuerzas, a ver, yo tengo aquí el diagrama, lo hice aparte. Dice que la sumatoria de fuerzas, como el peso va hacia abajo, los 700 newtons los tomo negativos, los 8.000 newtons los tomo negativos y los 900 newtons los tomo negativos. Y las fuerzas son positivas. Lo tomé, la fuerza 2 la tomé como el torque o el de rotación, ¿sí? Sí, dale. Eso. Entonces, dice que, bueno, la fuerza, sumatoria de fuerzas en Y es igual a fuerza 1 más fuerza 2, que No, total eso ya lo estoy viendo. O sea, que ahí te queda fuerza 1 más fuerza 2, más fuerza 2, 9, ajá, 9.600. 600. Ahí, Entonces, para poder despejar la fuerza 1, hago la sumatoria de torques, y como tomamos de punto de torque la fuerza 2, se va en la sumatoria de torques, siempre va a ser 0. ¿Sí? ya, ajá. Eso. Entonces le pongo los menos 700 newtons, L3, que es la longitud de donde está ubicado
los 8.000 newtons y los Eh, 0,4 que dice que... Lisette, una pregunta, solo una pregunta te voy a hacer. Ujú. ¿Dónde, para sumar los torques, dónde vas a ubicar o dónde ubicaste el punto de rotación del torque? Es decir, ¿dónde estás, o sea, desde dónde estás midiendo esas distancias? Que dice L tercios, L. Desde la llanta, desde la desde- llanta de adelante. ya, listo. Listo, eso es todo, Lisette. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.